Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio virtual que nos reúne cada mes para hablar de prácticas curatoriales del presente. Hoy volvemos a Akana. Como sabéis todos y todas, Akana busca de alguna manera abrir espacios para explorar la curaduría y el papel que ha asumido en la construcción de discursos, así como también explorar aquellas posibilidades curatoriales contemporáneas en el espacio cultural iberoamericano. Hoy tenemos la suerte que nos acompaña Guadalupe Álvarez. Supongo que algunos de vosotros la conoceréis. Guadalupe es cubana, pero reside en Ecuador, a la que agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación y a la que esperamos en algún momento verla aquí en La Paz presencialmente y no de manera virtual. Voy a leer un breve currículum de ella para aquellos que no la conozcáis y le voy a dar la palabra. Como sabéis, a través del Facebook Live podéis hacer aquellas consultas que consideréis oportunas y se la trasladaremos a Guadalupe al final de su exposición. Lupe es licenciada en Historia del Arte, Crítica de Arte, profesora e investigadora. Ha sido directora del Catálogo de Arte Contemporáneo Ecuatoriano y directora de investigación para el área de arte del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Fue curadora de esta institución en sus 4 primeros años. Fue la fundadora del programa de Teoría de la Cultura Artística para la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y profesora principal de esta disciplina hasta 1998. También fue profesora de Estética y Crítica de Arte en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha ejercido la docencia en varias universidades del Ecuador, donde reside actualmente, y funge como crítica de arte y curadora independiente. Fundadora del ITAE, Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, Álvarez ocupó el cargo de directora del Departamento de Investigación de esa institución. Ha sido curadora de arte moderno y contemporáneo del Museo Municipal de Guayaquil, siendo responsable del programa de exhibiciones históricas. Ha curado múltiples exposiciones con artistas nacionales y extranjeros y colaborado con instituciones como Trama, Lugar a Dudas, Centro Cultural de España en Santo Domingo, SEASEX, Centro León en República Dominicana, Guggenheim Museum y Colección Patricia Phelps de Cisneros, entre otros. Se ha desempeñado como jurado en eventos nacionales e internacionales y sus textos aparecen en catálogos, compilaciones y revistas varias, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente es profesora de la UARTES, Universidad de las Artes, y miembro del Comité Consultivo de Investigaciones de dicha institución. La charla de hoy, Brigada de Dibujantes, la experiencia colectiva de dar imagen a un mundo. De nuevo agradezco a Lupe que aceptara la invitación y os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí buenas tardes, allá ya seguramente noche a todas y todos. Yo les voy a exponer un proyecto bien interesante que reúne, digamos, una cantidad de ingredientes que le dan a las prácticas curatoriales una extensión más allá de la cuestión exhibitiva, o sea, más allá de la exhibición, le proveen a las prácticas curatoriales de una extensión pedagógica, de inserción sociocultural, de vínculo con la comunidad. Y la cualidad que tiene el proyecto que yo les voy a presentar precisamente se defiende en una idea en la cual muchísimas prácticas artísticas tradicionales o pensadas dentro de la tradición del arte, pueden con sus recursos adquirir nuevas dimensiones, nuevos usos, nuevos valores y también la idea de la Brigada de Dibujantes que surgió en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador como parte de un proyecto pedagógico que trataba de expandir, digamos, la idea de la enseñanza del dibujo desde una pedagogía tradicional, donde el dibujo sirve a los objetivos, digamos, de la representación, hacia una especie de herramienta para investigar y explorar mucho más allá del espacio del
del arte en significados socialmente, en significados importantes, sobre todo en este campo, en el plano del territorio, en el plano de la inserción sociocultural, del trabajo con grupos humanos vinculados con un territorio, en este caso un territorio significativo para la ciudad, el barrio Cuba, o sea, el proyecto Barrio Cuba, que es el proyecto concreto del cual voy a hablar. Es un proyecto que constituye, digamos, la tercera fase de un proyecto iniciado en el ITAE y culminado en la Universidad de las Artes que generaba, digamos, una especie de relación entre dibujo, prácticas de inserción sociocultural, reconocimiento de tradiciones, levantamiento de memorias, y que además ponía en entredicho, cuestionaba una serie de enclaves fundamentales del mundo del arte, como puede ser, por ejemplo, la autoría, como puede ser la autonomía del dibujo como un producto netamente estético, y que generaba, digamos, fundamentalmente una serie de diálogos interesantes entre el dibujo, la fotografía, la ciudad, una práctica de creación que ya no tiene que ver solamente con la idea del artista, digamos, en su taller pensando la representación, sino que tiene que ver, o que tenía que ver fundamentalmente con una serie de tradiciones que identifican, digamos, por ejemplo, la idea del andar como práctica estética, o sea, la idea de un dibujo que surge de la deriva, que surge de andar un territorio, de encontrarse con gente, de escucharles, de establecer contactos digamos, que con el tiempo, con la presencia, con la manera en que se interviene ese territorio, se van convirtiendo en contactos cada vez más sólidos, o contactos que cuando los exploramos en los documentos o en la producción sensible que generan a partir de esta relación entre al principio estudiantes del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, el barrio, yo en este caso como interlocutora conceptual del proyecto, luego con el ingreso al proyecto de una nómina de artistas con un determinado peso, pudiéramos decir, artistas de largo reconocimiento dentro de la escena local, y que dota de una serie de cualidades a la manera en que se va dando el proyecto y va produciendo, que tienen como resultado la curaduría que les voy a mostrar hoy, y además un libro que afortunadamente en la documentación que yo les voy a mostrar también pueden acceder a él, y que era un modo, digamos, de encontrar esa retribución a todo ese tiempo de contactar a la gente del barrio, de compartir con ellos, de generar conversaciones sobre la tradición del barrio. Bueno, en este caso no se trataba de cualquier lugar, sino uno de los barrios más comprometidos, digamos, con el desarrollo urbano histórico de la ciudad de Guayaquil, y además no solamente con esa connotación, sino un barrio que estaba muy comprometido con las afirmaciones de la clase obrera en el principio del siglo XX. Fue uno de los primeros barrios obreros, una vértebra de desarrollo económico muy fuerte, porque está allí
el mercado, digamos, que ajetrea fundamentalmente buena parte de la producción agrícola, pesquera. O sea, había una cantidad de ingredientes desde el punto de vista no solamente de la producción cultural que daba ese barrio, sino desde el punto de vista de las significaciones históricas que ese territorio tenía para la historia de la ciudad de Guayaquil, de la urbe porteña, sino porque también el barrio hasta hoy, con todas las regulaciones de la administración central, la administración de Guayaquil está hace casi 30 años, está en manos de un partido, del Partido Social Cristiano. Además, ha sido una alcaldía que ha emprendido un proyecto de regeneración urbana, pero un proyecto de regeneración urbana que regula, digamos, el espacio, lo convierte muchas veces en espacio semipúblico, cosméticamente genera procesos muy fuertes con mucho impacto social de gentrificación, pero que al mismo tiempo rebaja y deja fuera de esos planes de embellecimiento, cosmética, regulación del espacio social, deja a un lado una serie de sectores que tienen o que sostienen a través del tiempo unas dinámicas culturales sumamente interesantes. No para ser representadas, no para que el arte ocupe ese lugar pasivo de la representación, sino para que a través, en este caso del dibujo, se convierta esa práctica en un detonador de esas memorias, en un acicate de esas relaciones, creando a través del dibujo vínculos sociales entre los artistas, entre los estudiantes. Como les decía, esto salió de el seno de un proyecto pedagógico, de una cátedra de dibujo expandido, la cátedra de dibujo expandido en el ITAE y también ahora en la universidad. Es una cátedra que propende a encontrar el dibujo fuera de las maneras en las cuales se concibe el dibujo en la tradición disciplinar. Es una especie de exploración donde el dibujo es una herramienta de procesos de investigación, de procesos de introspección, de reflexión sobre los medios. O sea, es un campo expandido les voy a pasar, les voy a compartir materiales que me permiten un poco hablar mejor para que ustedes entiendan las características de este proyecto. Voy a compartirles varios materiales. Primero, un material que déjenme compartir pantalla, disculpen. Déjenme, no, ya estoy compartiendo pantalla. Déjenme mostrarle un material que ambienta un poco para que ustedes encuentren un poco en este proyecto su sentido. Les voy a poner un video. Permítanme un momentico. Es un poco el video que ocupa el lugar aquí que tiene la exposición. Les voy a pasar el PowerPoint con un poco más de ampliación de este material, pero voy a buscar un poco para que tengan una idea de lo que se trata y podamos empezar a conversar a partir de ahí. Creía que tenía el enlace ya sacado. Ah, no, sí tengo el enlace sacado, perdón. Perdón, me olvidé que sí tenía el enlace sacado. Voy a compartirles acá. Aquí. Un poco el video que permite ver qué pasa aquí. Este es un blog, o sea, este es una bitácora, un blog que pueden consultar,
en internet del proyecto. Espérense, déjenme buscar un poco sobre buscar el video. Creo que voy a tener que volver a YouTube porque pensaba que tenía sacada el enlace y no lo tenía. Un minuto, por favor. No, estoy de... Espérense que me trabé. Pánico, entonces era desechado de algún modo porque se veía como contaminación. Espérense, Aquí vamos a ver un poco. ¿Sí se está compartiendo la pantalla, Denise? Sí, se está compartiendo. ¿Qué se siente regresar al barrio, Jorge? ¿Se escucha? Sí, buena nota. Sí, se escucha. Yo vivía una cuadra más al sur. Esta es la fábrica de Leo. ¿Qué calle era eso? Este es Domingo Fumí. Bueno, este es el barrio Cuba. Aquí están los artistas. Bueno, falta Diana Gardenera, participante, para que ustedes vean un poco las características arquitectónicas y urbanísticas que el sector tiene. Vean, es un sector muy popular, con una excesiva arquitectura sin autor, con muchísimos aditamentos. O sea, es el tipo de tejido cultural. Vean, ahí está el camal, o sea, el camal, el principal, digamos... ¿Qué significa vivir en el barrio? Como todo, que es camal, no. Las tradiciones religiosas, folclore. Bien respetuosos, saludan. Si algo le pasa a uno, ellos enseguida acuden. El barrio, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo... Aquí te dice, esta era cuando había un gimnasio de arriba. Toda esta necesidad que va teniendo el barrio de mostrarse, de hablar, de generar, digamos, todo ese intercambio de memorias. Nino Vargas, el Chino Yepe. El barrio, como dice, es un lugar donde todos saben tu nombre. O sea, donde la cercanía permite identificar a la familia, permite... Que era el 11 de octubre que decía, con la celebración del Corazón del Sur. El del Matarife y Corazón del Sur, hay una protección y baile. Claro, el 11 de octubre. Como les decía, es el barrio del camal. En el camal se faenan animales todavía de forma tradicional. Existen esas prácticas atávicas de faenamiento de los animales que además están siendo reguladas, pero al mismo tiempo eso provoca una fricción social muy fuerte porque son personas que de toda la vida han sostenido allí sus relaciones productivas y es como una especie... Esa hora del siglo ya comienza el letrero de trabajo. ¿Y desde cuánto vive en el barrio? 50 años. Mira cómo se bailaban antes, no se podían agarrar. Vean, o sea, hay todo el proyecto, cuando todavía era la investigación, o sea, el andar en el barrio, el hacer relaciones, empezó a generar esa ansiedad por mostrar, contar. Y los manes vinieron así, ¿verdad? Vinieron, claro, ellos vinieron con sus respectivos toletes, con su protector, antipiedra, entonces... Oigan, las luchas del barrio entre lo informal, la regulación del municipio. Nosotros formamos los TOC para estar preparados también con ellos.
a base de gasolina. Hicimos también un fuerte atentado y luchamos para poder tener este espacio como es el trabajo de nosotros. Nosotros no sabemos otro oficio más que faenar animales, comercializarlos, matarlos. Entonces, me estaban prohibiendo, como quien dice, tu trabajo, como que te prohíben a ti tu trabajo. Entonces, ¿de qué vas a vivir si tú lo único que sabes dedicarte a tu oficio, del arte, del trabajo? Entonces, para nosotros también es un arte. Trabajo aquí. O sea, ustedes pueden observar aquí, el video lo van a poder ver en la página. Pero llegando acá hasta lo que hay tomate ahí, el tomate bajillo. Yo empecé a trabajar en el año 56. Este es uno de los habitantes más antiguos de la ciudad. Fue un eje fundamental en el proyecto porque era, digamos, la cabeza de la memoria, era la memoria del barrio, era el que podía situar las coordenadas fundamentales de la historia. Medina y mi papá estaba. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en este video que lo pueden tener a disposición en YouTube para mirar, digamos, las características de este proyecto. Lo interesante que tiene es que empezó siendo un proyecto que no tenía objetivos fijos, más que generar un espacio diferente al espacio del taller para la práctica pedagógica del dibujo. O sea, era un poco asentar en los estudiantes una especie de metodología de trabajo que posicionara el andar, la deriva, el encuentro con cosas, el señalamiento de cuestiones fundamentales de un territorio concreto. Elegimos el barrio Cuba porque el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE, estaba en una zona muy cercana y nosotros teníamos proyectos de inserción sociocultural a través de los departamentos de vínculo con la comunidad que nos hacía, digamos, desarrollar ese tipo de actividad. Pero el proyecto, lo interesante es que teniendo esa motivación, pudiéramos decir, desde el mundo del arte, pensar el dibujo en términos ampliados, reconocer que las herramientas tradicionales del dibujo, por ejemplo, su vinculación a la representación, su vinculación a ciertos géneros, el retrato, el paisaje, etcétera, podían tener un vínculo con una tarea que expandiera esos usos y que ya no fueran regulados, digamos, por las convenciones estéticas, sino que fueran regulados por la propia vida, por la propia actividad del andar, del caminar. Así empieza el proyecto Brigada de Dibujantes. En la cátedra del profesor Ilis Castillo, un artista contemporáneo de una gran trayectoria en la escena local, y nos incorporamos al proyecto una serie de, profesores, estudiantes, y se empezó ese trayecto. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver aquí cosas sumamente interesantes. Este material lo pueden ver en internet, precisamente para poderse empapar. Solo quiero ser una mediadora de las cuestiones fundamentales del proyecto. Como ustedes ven, una de las ideas de transformar este laboratorio de dibujo en un proyecto que trascendiera el acto, digamos, autónomo de dibujar, fue generar una especie de escritura expandida donde el dibujo se combinara con el trayecto, la fotografía del lugar, la identificación de puntos, digamos, característicos que pudieran ser objeto de reflexión por parte de los estudiantes, que la arquitectura, la presencia de desechos de animales en la vía pública, producto de la presencia del camal, los personajes tradicionales del barrio, los juegos característicos, la presencia de juegos ya
probablemente arcaicos como la rayuela, los apodos del barrio. O sea, había una cantidad, el blog del proyecto, que es este blog que ustedes pueden ver aquí, es como una especie de compendio. Creo que esto hace súper valioso el proyecto, no solamente desde el punto de vista del campo pedagógico, sino de una investigación que hace, o sea, que cruza, digamos, lo estético, o la inserción sociocultural, diferentes medios, y que permite además una exploración de los estudiantes, de sus propias experiencias, de su observación del barrio, de aquello que les permite hacerse preguntas, que les permite indagar en la historia del sector. O sea, que se convierte en una especie de enclave donde todas esas tareas que hacen o que ponen, que complejizan el trabajo artístico, pueden tomar lugar. De hecho, si nosotros vamos aquí al blog del proyecto, estoy compartiéndoles aquí una reseña. Sí, creo que la están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Estoy poniéndoles una reseña que es interesante, porque esta reseña que hizo de la muestra Nacido y Criado, que es en definitiva la práctica curatorial donde quiero aterrizar, esta reseña que se hizo en Paralaje por Ana Rosa Valdés. Paralaje es una revista virtual que recoge un poco las incidencias y reflexiona sobre las características del medio artístico, sobre todo el medio artístico contemporáneo, local, desde muchas aristas. Diagramó un poco una relación que me ha sido muy fácil para poderles presentar de manera hábil la documentación. Una serie de entradas que en la etapa en que todavía la Brigada de Dibujantes estaba vinculada al ITA, estoy hablando, el proyecto Brigada de Dibujantes empezó en el 2012 en un barrio cercano al instituto, o sea, al ITAE, denominado Domingo Sabio. Ahí fue otra experiencia, hay un ensayo importante sobre ese proyecto que luego más adelante, si hay interés, puedo comentarles, que es el proyecto Domingo Sabio. Pero el proyecto Barrio Cuba, propiamente dicho, empieza en el 2014. Al principio todavía está compuesto por esta simbiosis entre Illich como digamos, árbitro del proyecto, yo como interlocutora conceptual, los estudiantes. Pero luego, en el 2015, hubo un impasse por la adscripción, o sea, el Instituto Superior Técnico de Artes del Ecuador pasó a ser parte de la flamante Universidad de las Artes, donde soy profesora yo ahora, y fue en el espacio en el cual se hizo esta muestra. Y empezó, digamos, primero con toda esta posibilidad de que en la bitácora, en el blog del proyecto, que ustedes lo ven aquí, Brigada de Dibujantes, lo pueden buscar en Tumblr. Voy a hacer unos links ahora para que puedan un poco mirar. Aquí está el blog del proyecto, aquí lo pueden linkear, vean. Este blog del proyecto tiene todas las fases del proyecto. La primera fase de la Brigada de Dibujantes, desde el 2012, espacio sí, lugar no. La característica general de la brigada como espacio pedagógico de vínculo con la comunidad y un espacio importante para las prácticas expandidas del dibujo. Y Nacido y Criado como este proyecto que ya se hace y que tiene una dedicatoria a esta zona, como les decía, que es el barrio Cuba. Pero volviendo acá, o sea, volviendo a Paralaje, o sea, volviendo a la reseña de Paralaje, nos permite ver una cantidad de producciones sensibles que
que se produjeron, valga la redundancia, alrededor del proyecto. Por ejemplo, en todos estos links ustedes tienen la presencia no solamente de los diarios de campo, o sea, cada uno de los estudiantes tenía un diario de campo, una especie de bitácora, donde podía generar una serie de reflexiones importantísimas sobre el barrio. Por ejemplo, esta idea de un registro antropológico, aquí ustedes tienen, por ejemplo, Andrea Oviedo, una de las estudiantes participantes de la brigada, hace su bitácora, o sea, construye su diario, donde al mismo tiempo dibuja y al mismo tiempo reflexiona, por ejemplo, y genera también un cuestionamiento o pone una serie de preguntas sobre una relación que es tan importante para las prácticas artísticas contemporáneas, pero a la vez tan controversial, que es la relación entre arte y comunidad. ¿Qué pasa cuando artistas o cuando un proyecto artístico va a una comunidad? ¿Qué tipo de vínculos genera? ¿Qué tipo de problematicidad tiene ese proyecto? ¿El artista cómo va? ¿Como un turista? ¿Cómo va? ¿Como alguien que de alguna manera desarrolla un trabajo que luego es capitalizado en el mundo del arte y que desvía la plusvalía simbólica, pudiéramos decir, del mundo, de la comunidad, de la retribución real o de las transformaciones reales que pueden haber en una comunidad cuando se produce un proyecto de inserción sociocultural y las desvía a una plusvalía que se construye o un valor que se construye en el mundo del arte? El sentido de las bitácoras es un poco cuestionarse cómo entablar esta relación. Al principio, y eso estuvo muy claro desde el principio, y lo pueden ver en los textos que hay alrededor de la muestra, y alrededor, y en el propio libro que hay, pueden acceder a él a través de internet. Lo primero que nosotros nos tenemos que acercar es un cuestionamiento de ese tipo de relación. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Andrea dice aquí: nos acercamos a un grupo de hombres a las afueras de un billar, perdón. Nos miraban raro. Era evidente que nosotros no éramos del lugar. Nos presentamos, dijimos lo que teníamos que decir y ellos dijeron lo que tenían que decir. No profundizaré en la entrevista, pero mi interés radicaba en observarlos. Dice, todos ahí queriendo escuchar, pero más que nada queriendo ser escuchados. O sea, hay una especie de reflexión sobre esa relación de a la vez extraño, pero a la vez alguien que necesita pensar que es importante o que está siendo importante para un proyecto y que puede generar, digamos, puede articular una historia, puede articular una memoria sensible, puede mostrar algo que supuestamente está rebajado o omitido o que no es relevante, digamos, en las historias reconocidas, en las historias articuladas, en los relatos fundamentales. Entonces, fíjense, hay todo este material. Dice, mientras conversábamos las novedades, una señora nos interceptó, llena de una actitud autoritaria. Su energía no era como las personas anteriores. Mi impresión fue que era de las que decían saber todo lo que acontece. No podía darse el lujo de no estar al tanto. Y es que teniendo el negocio más próspero, le daba el mérito a no ser excluida. Y es así que la llevó a salir de su local, detenernos cuando nos íbamos y conversar. O sea, los registros o este tipo de registro que además se apuntaban por visitas, primera visita, como ustedes ven aquí, esto es un texto sobre la tercera visita. Y por ejemplo, se utilizan en esta inserción de los estudiantes como parte de este proyecto pedagógico de dibujo expandido en el barrio, se empiezan a trabajar una serie de herramientas que pudiéramos identificarlos en la tradición de las ciencias sociales, pero que están usados de una manera en la cual su finalidad no es ni un propósito de corte antropológico, tampoco es un propósito de, digamos, de producir determinadas transformaciones
con un objetivo previo en el tejido social, sino más bien de generar ese contacto, de establecer ese puente, de producir lo que se llama un entre diferentes, que permita, diríamos, flujos afectivos, que permita confidencias, que permita ese acto de que, a ver, tú estás aquí, no solamente me escuchas, sino que ya yo te identifico, que te traigo un material, que te digo, a ver, yo tengo esta fotografía de mi abuelita que ya murió, era un personaje muy importante en la vertebración de la familia, y yo quiero que tú, que sabes dibujar, me le hagas un retrato. O sea, ese tipo de vínculo que va generando una serie de registros. Por ejemplo, esta idea de los mapas críticos del barrio, que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en estas imágenes, donde los brigadistas, vamos a identificarlos ahora con la palabra brigadistas, empezaban a generar, digamos, imágenes donde ordenaban o clasificaban o buscaban puntos de interés en el recorrido del barrio. Iban identificando los negocios, el tipo de arquitectura, la manera en que se habita el espacio urbano, la manera en que se identifican los centros productivos fundamentales del barrio, el lugar de los ancianos, los niños, los lugares de diversión. O sea, una especie de mapa de, como se dice en el ámbito antropológico. Esto, además, nosotros teníamos un lenguaje muy, muy fluido y muy poco ortodoxo para nombrar este tipo de herramientas. O sea, es a la vez un mapa crítico, pero es una especie de mapa sensible. O sea, ¿por qué un mapa sensible? Porque el ordenamiento, la jerarquía que se va produciendo en esa especie de representación con fotografías muy informales, o sea, fotografías del celular, de una cámara, etcétera, desde los dispositivos que más se tienen a la mano, es un tipo de material que se produce, digamos, de modo de, primero, es ser impresionado por el trayecto, por el encuentro, por el hallazgo, y luego producir una especie de jerarquía sensible a partir de la identificación de una serie de cuestiones. Por ejemplo, digamos, otro tipo de construcción de la historia desde abajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, buscar microhistorias. ¿Qué se ha escrito sobre el barrio? ¿Cómo se representa el barrio en la prensa oficial? ¿Cuáles son las mitologías o los imaginarios que existen sobre el barrio? Pero en esos documentos, ¿cómo yo constato, digamos, la diferencia entre lo que se dice del barrio, lo que se construye del barrio, fundamentalmente una imagen de un barrio violento? Yo quiero dejar un momentico de compartir acá y compartirles un PowerPoint donde un poco se transmite esta experiencia de la llegada a la brigada. Esto es un poco mi introducción. En la bitácora yo participo como una interlocutora que va, digamos, que va reflexionando y asentando un poco, ayudando como comadrona, como impulsora de preguntas. Bueno, si hemos escogido el blog como una herramienta fundamental, bueno, como dice, el blog, camina ya el blog, es evidente. Las miradas van adquiriendo un cuerpo, van modelando formas, o sea, las bitácoras aparecen como esa escritura expandida. Yo le denomino ese tono de desdisciplina, o sea, de indisciplinar la práctica del dibujo, donde hay al mismo tiempo palabra, esquema, boceto, fotografía, comentario, como dice aquí, el dibujo cuando está solo
cuando remite a lenguajes conocidos o cuando adquiere una autosuficiencia a partir de su presencia, nos lleva a la representación fija, pero como digo aquí, cuando su presencia se contamina, el dibujo sale de su casa, vuela, se posa en otros predios y el lenguaje que se produce a través de eso no es un lenguaje que está capturado. Bueno, esto es un poco como decíamos aquí hay un poco el imaginario del barrio confrontado en esta historia menor. O sea, cuando nos acercamos al barrio Cuba, estábamos dominados por ese imaginario del barrio violento, del barrio del cuchillo en la mano, del barrio donde se disputan, porque hay además en el barrio, como es producto de una conformación, digamos, irregular. Casi todos estos barrios tienen una conformación histórica irregular, o sea, fueron productos, eran haciendas, eran lugares de hacendados, que hubo invasiones de tierra y se produjeron importantes disputas entre los primeros moradores que venían por la zona pantanosa del río y los hacendados que querían también allí, y también los políticos luego buscando votos, la típica dinámica política de nuestras, digamos, precarias democracias, entre comillas, y esta idea, por ejemplo, de cómo la historia oficial del barrio, el relato que se construye del barrio, no tiene nada que ver o tiene muy poco sustento cuando el barrio se habita con otras coordenadas. Aquí un poco comenta Ilis Castillo la llegada al barrio y esta idea de que, bueno, llevan cámaras, ya que escóndanla, es peligroso. Sin embargo, toda esta idea como del susto primero con el barrio, ¿no? Nos decidimos por abordar a algunas personas, nos presentan a un tal Menéndez, que conoce a todo el mundo en el barrio, o sea, un barrio es un lugar donde todos saben tu nombre, como saben, mientras nos vamos adentrando un poco en la zona, nos dice cosas, que el barrio es muy unido, que el barrio y el Camal son una sola historia, que la delincuencia viene de afuera, que lo que hay a veces es vago, pero que respetan a la gente, o sea, qué hacer en caso de que la delincuencia te ataque. Y como dice aquí Illich, no volvimos más a ver a Menéndez, ni tuvimos ninguna necesidad de invocar su nombre para que nos protegiera de algún peligro, porque el peligro nunca se dio. O sea, evidentemente lo que se fue construyendo fue un lazo que empezó a encontrar esta idea de la confirmación de dos vectores expresivos muy importantes, el dibujo y la escritura. El dibujo y la escritura en esta bitácora, en este blog, donde hay un material que incluso la propia naturaleza del material no era discutida. O sea, el material, el medio se definía no a partir de una presuposición. Ay, ustedes tienen que hacer fotografía de este lugar o tienen que dibujar este lugar específico, sino que el medio actuaba como, bueno, es impronta. ¿Qué hago allí? Apunto, boceto, perfilo, escribo, articulo, genero ese espacio. Y sobre todo, esta idea de que hay siempre presuposiciones que logran, digamos, ser absolutamente devastadas o apartadas a partir de la experiencia. Y creo que esta bitácora dice muchísimas cosas o puede hablarnos muchísimas cosas, una experiencia invaluable para tomar, digamos, para tomar realmente qué pasa en este tipo de contacto. Como dice aquí, nos esperábamos un proceso lento, conflictivo, lleno de evasiones, de extrañezas, y como dice aquí, más bien los informantes estaban preparados para contar su historia. O sea,
como si nos hubieran estado esperando hace tiempo. O sea, lo que realmente pasa es que todo este diagrama de historias menores que están o que penden de, además de, como les decía, de un barrio donde tuvieron mucha importancia los sindicatos obreros, donde las luchas por el territorio fueron luchas contra tierras, contra grandes haciendas que poseían la mayor parte del territorio y que estaban constantemente en disputa, y digo esto de una manera importante, o sea, señalo esto porque en la curaduría de la muestra que ustedes van a ver, hay una importancia fundamental, no solamente para lo que nosotros pudiéramos considerar mostrable en una exposición que, en definitiva, la propia naturaleza de una exposición de arte, en el sentido purista del término, está completamente en entredicho. Esto es una muestra donde no podían faltar, digamos, esos modos en los cuales los habitantes del barrio se identificaban. Voy a volver a la reseña para volver luego aquí y poderles mencionar. Voy a dejar de compartir aquí y volver volver al blog, volverles a compartir. Voy a volver aquí. Como les decía, hay una especie de técnicas. Aquí hay una serie de todos estos links los conducen a mirar, o sea, a repasar ese material, o sea, a esa idea de que, bueno, lo mismo hay, por ejemplo, una conversación, una entrevista, técnicas basadas en la oralidad, que por ejemplo, la fotografía documental, que jugó un papel muy importante. Por ejemplo, aquí ustedes tienen en estas especies de cartografías sensibles que hacían los brigadistas, o sea, le llamábamos cartografía sensible a este modo de penetrar el barrio sin ese supuesto, sin esa premisa fija. Por ejemplo, había una instancia interesante, bueno, verbos. ¿Con qué verbos puedes identificar tu trayecto en el barrio? Por ejemplo, desvíos. Aquí Daniel Trovar, por ejemplo, espiar personas, inventar una geografía, reconocer un lugar, abrir un sendero, medir una descarga, abandonar un andén. Lo que quiero ponerles de relieve es que, por ejemplo, todo este propósito de al mismo tiempo cartográfico, al mismo tiempo poético, porque entrar a este horizonte donde se cruza de una manera muy especial la experiencia del andar práctica estética, que está tan consolidado, es un referente, de hecho, de las derivas situacionistas, uno de los referentes fundamentales, pudiéramos decir, de la historia, del relato del arte contemporáneo posterior a los años 60. Y esta idea de generar o situar estas estrategias de la deriva en este mapa, al mismo tiempo un mapa de impronta, un mapa de encuentro, de hallazgo emocionalmente individual, subjetivo, pero al mismo tiempo encontrando estas imágenes que pueden ser signos o que pueden identificar ese proceso. Bueno, abrir un sendero. Bueno, de pronto me encuentro una botella en el piso y el pico de esa botella me indica una especie de sendero, que por ahí tengo que ir, o sea, por ahí debo ir, y encuentro entonces
otras cosas, o sea, cómo están, por ejemplo, estas cosas habituales de los barrios, digamos, que están abandonados, o abandonados, digo, a una regulación, pudiéramos decir, bueno, las alcantarillas abiertas, las cajas de luz probablemente al aire, o las tuberías en estas condiciones, o esto, un animal muerto en la propia vereda. O sea, todo este horizonte que permite, digamos, al brigadista reconocer valores simbólicos. O sea, hay una manera en la cual todas estas trayectorias sensibles se densifican. De hecho, también hay un importante componente digamos, etnográfico en la práctica del barrio Cuba. Tuvimos eventualmente la inserción de dos antropólogos, en el caso de la antropóloga argentina Marina Tognoli, que organizó un poco miradas al barrio, más desde el punto de vista de una antropología que no está buscando, digamos, relaciones o modos de vida pautados, sino que lo que está buscando es, bueno, qué situación tiene el barrio con relación a la salud, a la higiene, a el lugar de la mujer en el barrio, cómo se educan a los niños, o sea, toda una serie de elementos que pueden y que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, aquí el mercado, en esta especie de etnografía sobre el mercado, en esta disputa territorial, porque ellos tienen una disputa entre Barrio Cuba y Cuba Camal, es como una especie de barrio que tiene dos identidades y que a través de los años siguen incluso manteniendo esa disputa, hasta donde Cuba Camal, la historia, además era simpático, ¿no? De hecho, en el Google, en esa sección que hizo Pablo León de la Barra, en el Guggenheim Maps, o sea, en la página del Guggenheim Museum, me hizo a mí un video porque era bastante, yo soy de origen cubano, o sea, radico en Ecuador hace 22 años, pero esta idea de encontrarme en Guayaquil con el barrio Cuba, con una historia también vinculada de alguna manera a la tradición de la revolución cubana, la presencia activa en las luchas sociales de la iconografía del Che Guevara, que bueno, como ustedes saben, tiene un papel importantísimo en la revolución cubana, que el barrio haya adoptado el nombre de Cuba, no solamente por alguna familia por ahí que tuvo un vínculo importante con la isla caribeña, sino también por las luchas sociales. O sea, había como una especie de sesgos que hacían el trabajo, un trabajo bien interesante. Aquí ustedes tienen las fotografías que un poco abundan a esta idea. Y ya para entrar en el ámbito de la exposición, bueno, como les decía, se explotaban una serie de técnicas de corte antropológico, etnográfico, pero de una manera muy libre, de una manera siempre conduciendo a la producción de esta especie de escritura expandida, de esta memoria sensible que en la práctica de la brigada de dibujantes es importante. De hecho, bueno, aquí ustedes ven, por ejemplo, en estas bitácoras que yo también voy levantando de la práctica de la brigada. Voy a dejar de compartir un momentico aquí, voy a volver al PowerPoint. En esta memoria que vamos compartiendo del barrio Cuba, por ejemplo, hay como una especie de comentario siempre en tono de
no establecer un discurso de corte académico o de corte que pueda generar, digamos, una especie de obligatoriedad o de pauta al trabajo, sino encontrar, digamos, esas zonas esa zona de contacto entre el barrio, digamos, y los participantes. La segunda etapa, y que es en la que me voy a concentrar ahora, que es la muestra de nacido y criado, y toda la actividad, bueno, todo el tiempo estábamos primero en estas derivas, con esa memoria sensible tan enjundiosa que está en el blog de la brigada, que ustedes pueden consultar en Tumblr bajo el rubro de Brigada de Dibujantes. Pasa que en el 2015, con la adscripción del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, a la Universidad de las Artes, el proyecto cambia de signo. O sea, el proyecto adquiere otro tipo de personería y además ya se cobija bajo otra figura, que no es la figura, pudiéramos decir, de la cátedra, de la práctica pedagógica, sino que se cobija bajo la figura que es importante en la práctica académica universitaria del proyecto de investigación. En este caso, se inscribe, digamos, esta práctica como un proyecto de investigación, donde participan ya no los estudiantes en ese laboratorio de dibujo expandido que tiene la primera fase de la brigada de dibujantes antes del 2015, sino que es como una especie de proyecto donde también una anécdota personal es como el vehículo para la conformación del trabajo. Jorge Velarde, uno de los artistas participantes en este proyecto, un artista muy importante en la escena local, es, como diría, y le da el nombre a la muestra, a la curaduría, es nacido y criado en el barrio. O sea, es del barrio Cuba, nació, vivió mucho tiempo en el barrio Cuba y fue como que el momento luminoso para construir otro tipo de puente que generara otro tipo de proyecto. Un proyecto que complicaba incluso desde el punto de vista de sus supuestos la inserción en el barrio, porque aquí estamos hablando de Jorge Velarde, Javier Patiño, Marco Restrepo, Diana Gardeneira. Estamos hablando de 4 artistas, pudiéramos decir, consagrados en la escena local. Diana Gardeneira, ya graduada, ya no estudiante, una artista emergente. Bueno, yo profesora, sigo siendo un poco la voz, el interlocutor, digamos, conceptual del proyecto. Diana, que ya se gradúa, sigue interesándose en la práctica de inserción sociocultural en el barrio, pero un poco aquí Ilis Castillo hace recurre, toda la bitácora, todo el blog del barrio tiene de la brigada, perdón, tiene esta especie de historia, de anecdótica, que a la vez, a partir de esa anécdota y de esa historia menor, se pueden extraer una serie de supuestos, una serie de conclusiones teóricamente importantes. Esta idea, fíjense cuántas coincidencias. Uno de los artistas fundamentales del arte moderno en Ecuador, probablemente se conozca en Bolivia porque fue muy importante en los años 60 en eso que se denominó ancestralismo y que tuvo también una identificación, sobre todo en la crítica local, como
precolombinismo, o sea, esta especie de búsqueda muy en la línea de Marta Traba, de buscar una especie de lenguaje universal que al mismo tiempo tuviera una serie de referentes, contenidos, que se pudiera advertir la seña de toda esa visualidad y toda esa organización formal de nuestras culturas ancestrales. Ese artista que es Enrique Tábara, qué casualidad que nos encontramos en el barrio a un pariente de Enrique Tábara, que es Segundo Tábara, ese señor que ustedes vieron en el video, que es uno de los habitantes más antiguos del barrio, y que se convierte en una especie de el geronte, la voz que preserva, pudiéramos decir, la historia oral de la comunidad, que puede hacer una representación, pudiéramos decir, no solamente de los orígenes del barrio, sino de los tránsitos del barrio entre sus luchas, su establecimiento, su fortalecimiento como eje productivo, pero también la disputa constante con la administración municipal. O sea, Tábara, Segundo Tábara viene a ser ese personaje que tiene cuando llegamos al barrio en el 2015 con esta reenunciación del proyecto, cuando ya no es proyecto Barrio Cuba, Brigada de Dibujantes, proyecto pedagógico, sino es proyecto Barrio Cuba, ya con una serie de artistas consagrados que de algún modo ponen su autoría en entredicho para para penetrar con todo lo que demanda sus propias marcas autorales, pero distanciándose de cierta manera en la propia deriva con el barrio de esas mismas marcas autorales. Y empieza otro proceso. Tábara, que es una cosa súper interesante, cuando el proyecto, que no tenía norte, pudiéramos decir, que no tenía esos derroteros conceptuales previamente trazados o muy demasiado articulados. Sin embargo, Tábara se aparece, o sea, Segundo Tábara, el pariente del gran artista moderno ecuatoriano Enrique Tábara, se nos aparece con este documento que es una especie, Ilis Castillo toma el nombre de esta especie de biología crítica que viene de la rama de la biología y que genera una especie de relación entre fauna, flora, territorio, etcétera. Estas biologías ya convoyadas con otros tipos de saberes, y le llama a esta representación que hace Segundo Tábara, le llama una especie, el mapa, la biogeografía. O sea, se encuentra de pronto con un concepto que articula toda una nueva trayectoria, no solamente conceptual, sino que ya empieza a proponer un tipo de recorrido que no tiene, que desactiva la impronta de la deriva situacionista que el proyecto tiene al principio y coloca otro tipo de entrada que no es una entrada prefigurada ni por la geografía del barrio, digamos, oficial, ni por la manera en que los artistas se relacionan con el barrio, ni siquiera por la presencia de Jorge Velarde, que es nacido y criado en el barrio, sino que se articula desde esta geografía sensible, que es la representación que hace Segundo Tábara de este mapa, donde ubica zonas importantes de la historia del barrio, no solamente como zonas geográficas, sino como nombres de familias, como vinculando una serie de elementos de sentido que producen una nueva representación del territorio. Y una representación del territorio que se va convirtiendo, miren este dibujo de Jorge Velarde, que es un dibujo que al mismo tiempo preserva, digamos,
esa importancia que en la trayectoria del artista tiene la revisión de los legados de la caricatura, de la ilustración, sobre todo de la caricatura, del cómics, etcétera, y sobre el mapa, o sea, sobre aquí tienen el mapa original, esta hoja doblada y como ustedes ven totalmente precaria, pudiéramos decir desde el punto de vista museográfico o museológico. Es un papel donde Tábara con una hoja usada por detrás, o sea, en la parte reciclable de la hoja, nos traza este mapa sensible. Por lo tanto, de aquí se desatan una serie de comentarios, que son importantes. Por ejemplo, aquí ustedes encuentran en estas declaraciones de Iris Castillo y de Jorge Velarde esta idea de, bueno, cómo aparece el mapa de Segundo Tábara y cómo empezamos ya en todas las reuniones que hacemos como una especie de trabajo en equipo, formulando preguntas sobre el sentido que tenemos allí. Bueno, ¿qué tipo de proyectos es este? De hecho, en el texto curatorial que ustedes tienen al acceso ahí en internet, no, estoy constantemente, o sea, lo que caracteriza a este proceso no es un propósito ni emancipador, ni de transformación, digamos, de las condiciones del territorio, ni de transformación de la conciencia, pudiéramos decir, del barrio, no es esa idea de reeducación, sino que es una especie de relación afectiva, de vínculo que se va poniendo sobre la mesa, pero que tiene todo esta enjundia de posibilidades de lanzarnos preguntas, de lanzarnos preguntas. ¿A qué es un proyecto relacional? ¿Qué es un proyecto de vínculo con la comunidad? ¿Cuál es el lugar que tiene ahí un artista? ¿Qué tipo de retribución tiene la comunidad, el barrio, con la presencia nuestra? ¿A dónde va la plusvalía simbólica? ¿Cuáles son las cosas que son recalcables? ¿Qué jerarquías se conservan y qué jerarquías podemos empujar? ¿Qué utopías llevan este tipo de proyectos que se pueden, digamos, no del todo desconfigurar, pero sí reconfigurar, generando otro tipo de jerarquías? Y fíjense ustedes que de hecho Jorge Velarde empieza a cuestionar si verdaderamente el mapa de Segundo Tábara, que empieza a configurar esta trayectoria, empieza a poder ser considerado también como una obra de arte, porque es un dibujo, o sea, el mapa original de Segundo Tábara no deja de ser un dibujo, es un dibujo que genera desata, detona una cantidad de sentidos y que puede servir, digamos, como un elemento configurador fundamental del proyecto. De hecho, hay una serie de preguntas que se empiezan a hacer al interior del proyecto. Bueno, Diana Gardeneira y yo estamos en el proyecto, somos mujeres, ustedes saben que hoy la pregunta, o sea, hoy en día la pregunta sobre la equidad de género y otro tipo de equidades, pero la equidad de género es insoslayable prácticamente de las prácticas artísticas. Y Diana, por ejemplo, empieza a pensar en que en las representaciones del barrio, el lugar de la mujer raramente aparece, o sea, no aparece el lugar de la mujer, y empieza a configurar una especie de historia alternativa. Aquí tienen ustedes sus dibujos, donde empieza a hablar del lugar de la mujer, empieza a hacer collage, como, fíjense, además hay otra metodología de trabajo donde la mujer ya que no está presente, que no está visible, que está rebajada, empieza a pegarse. Diana empieza a recortar
fotografías de estas mujeres que ocupan un papel importante en la escena, digamos, productiva, pero que van a aparecer, digamos, como presencias necesarias en los nuevos relatos o en las nuevas configuraciones que hacemos del barrio. Entrando ya en la práctica curatorial, cuando ya llevamos un tiempo en el barrio cuestionándonos no solamente qué hacemos en el barrio, sino qué le vamos a dar al barrio, o sea, cómo vamos a retribuirle al barrio, no solamente, cómo vamos a dar cuenta de esa complejidad. O sea, la idea, había básicamente entre nosotros dos ideas fundamentales. Afortunadamente, las dos se pudieron hacer. Una idea era configurar un libro importante donde se pudiera gestionar y pudiera aparecer no solamente toda esa vivencia, sino toda su conflictividad, todas sus preguntas, donde se conjugaran la fotografía, el dibujo, la crónica, el comentario, los documentos importantes del barrio, por ejemplo, documentos, archivos muy queridos a las familias, como los documentos de propiedad de las tierras después de largas luchas, como estas, digamos, crónicas de cuando los municipales vienen a intervenir al mercado El Camal. Bueno, efectivamente es una práctica atávica, es una práctica que es muy conflictiva desde el punto de vista de cómo concebimos hoy las relaciones interespecies o cómo concebimos hoy ciertas ecologías, pero también nosotros no queríamos dejar bajo la corrección política, bajo el paraguas de la corrección política, esa conflictividad. Es la fuente de vida de esas personas. Ustedes pueden volverse a ver el video con calma, o sea, los oyentes o las personas que estén interesadas en el tema, pueden volvérselo a ver y ustedes pueden ver cómo esa gente, bueno, no, si yo no sé hacer más nada, si la vida mía, de mis padres, de mis abuelos, ha sido este medio de producción, cómo yo configuro mi vida, cómo me gano el pan para mi familia, o sea, con esas preguntas. Bueno, como decíamos, una fue el libro afortunadamente se hizo, es materia, es un libro que ustedes pueden ver en internet, independientemente que lo pueden ver como objeto físico, pueden verlo en internet, o sea, está en ISU, en la página que les compartí. Y decidí, y obviamente una muestra, que además la muestra se inauguró en junio del 2019, o sea, tuvimos el tiempo que no nos agarrara la pandemia para que la muestra pudiera en su máxima expresión desplegarse en además una sala preciosa que se inauguraba con la muestra, la sala de exposiciones de la Universidad de las Artes, denominada además Cuarta Pared, ese nombre emblemático para un poco expandir también la práctica exhibitiva hacia otro tipo de prácticas, ya no solamente de exhibición, sino también de construcción de conocimiento, investigación, etcétera. Y se empieza a planificar la muestra de la brigada. Como les decía, en este enlace, que ustedes se van a quedar aquí porque la grabación va a quedar y esta imagen la va a tener, este enlace, que es el enlace con que he estado trabajando, que es la revista virtual Paralaje, que tiene una excelente reseña de esta práctica y de esta muestra, un poco propone, como digamos, esa intención. Bueno, ¿qué vamos a hacer allí? O sea, no queremos, digamos, prefigurar una especie de horizontalidad que realmente no existe y que puede ser una horizontalidad contingente en el tiempo que el arte está participando en un proyecto en la briga, en el territorio, y que luego se difumina y luego en el mundo del arte esto se exhibe y tiene ese carácter, sino
que queríamos un poco, y esto sí es una de las premisas que yo pongo en el enunciado curatorial, o sea, el enunciado curatorial de la muestra. Bueno, ¿qué pasa con la autoría? Esa es una de las principales preguntas. De hecho, en el texto curatorial que está compartido ahí en el enlace, que ustedes tienen ahí, se pueden ver claramente formuladas esas preguntas, como preguntas rectoras del enunciado curatorial. ¿Qué pasa con la autoría? ¿Qué pasa si estamos trabajando con un conjunto de artistas reconocidos, identificados por ciertas maneras de organizar formalmente, su obra, y cómo hacer que verdaderamente se manifieste en la curaduría? Fíjense, ya no solamente en la investigación. Obviamente esto es una curaduría de investigación, como ustedes se dan cuenta, no es una curaduría que está destinada. En la curaduría está conducir la investigación, producir también el libro, que tiene una curaduría y tiene unas características de diseño, todas conceptualmente justificadas, y obviamente producir una muestra que permita que, con las limitaciones que tiene un espacio de exhibición, que en definitiva es un cubo blanco, con las limitaciones que tiene un espacio de exhibición, pero al mismo tiempo que no sean limitaciones para poder tomarle el pulso a la experiencia. Como digo yo aquí, recuperar en la muestra esa dimensión procesual que permita ese juego de presencias, que permita, digamos, que estos mapas construidos, que ustedes pueden ver en la bitácora, que estos mapas que un poco profundizan en una identidad del barrio que constantemente está en fuga. O sea, estamos en un territorio que además no tiene una identidad fija, sino que es una identidad histórica, reconstituida, en tránsito, como diría Ticio Escobar, y que además está constantemente en transformación. Entonces, esta idea de encontrar un espacio donde todo este tipo de material pueda tener, usando el concepto de Ito Saylor, que me gusta a mí tanto, una articulación. Cuando digo una articulación, es una especie de justificación de una presencia de lo uno al lado de lo otro. O sea, cómo poner los archivos del barrio al lado de estos dibujos que se han generado en la impronta del trayecto, en la conversación, en la experiencia con las fotografías, con los archivos que el barrio provee, pero que no los provee, no, voy, te quito los archivos. No, sino que se proveen en una especie de lazo, vínculo que además dura años. Este proyecto, como les decía, arranca en el barrio Cuba en el 2014 y la muestra se hace en el 2019. El libro se publica al mismo tiempo de la muestra en el 2019. O sea, le da una legitimidad también, el que no es un proyecto paracaídas, no es algo que se le va a sacar el rédito, como hay tantas reflexiones por ahí de proyectos comunitarios, proyectos que se hacen de inserción sociocultural, sino que hay esa idea, digamos, de crear no solamente un horizonte subjetivo, compartido, un horizonte donde, como yo digo aquí, transpire la colectividad. Esto es un texto mío, o sea, donde transpire la colectividad, sino que además eso sea representable. ¿Representable cómo? Representable museográficamente, o sea, que pueda tener esa conflictividad y esa manera de entender una representación museográfica. Aquí les pongo algunas claves para entender, o sea, no podíamos entender tampoco la muestra, el enunciado museológico, sin proveer a los espectadores de una especie de
de cronología de esta experiencia, o sea, de cómo comienza, digamos, el proyecto Brigada Dibujantes en ese laboratorio que yo traté de presentarles al principio de la conferencia, y cómo deriva hacia, en el 2019, hacia la muestra Nacido y Criado. Y entonces, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que un material heterogéneo, ahora van a ver la muestra, o sea, van a ver, digamos, una presentación de la muestra, cómo lograr que todo este material heterogéneo que se articula para dar presencia a esta elaboración colectiva, a ese entre que surge y que le da un rol al dibujo, a la fotografía, pero también le da un rol a la memoria oral, a la conversación, a los archivos representativos del barrio. Aquí ustedes ya empiezan a ver la muestra. También pueden ver estas fotos, que son fotografías del artista, es la documentación que hizo el artista Marco Restrepo. Ahí ustedes tienen la nómina de artistas, o sea, Javier Patiño, Jorge Velarde, Ilis Castillo, Marco Restrepo, Diana Gardeneira, y yo como curadora del equipo. Pueden tener una visibilidad ahí de la Galería Cuarta Pared. Pero les voy a dar un poco unas coordenadas museográficas que pueden ser interesantes para entender la práctica curatorial, cómo traducir, o sea, la dificultad de traducir toda esta investigación y toda esta experiencia y estas preguntas que actúan como una especie de formulaciones críticas que penden sobre cómo darle forma a esto. Bueno, aquí ustedes pueden observar, bueno, esto es una perspectiva general de la muestra. Les voy a dar algunas claves. Aquí en el medio, déjenme ver algunas visibilidades. Bueno, aquí estoy yo poniendo, van a ustedes tener algunas vistas de la muestra. Les voy a dar primero algunas coordenadas para que ustedes entiendan. El espacio es hermosísimo. Vamos a volver a mirar aquí. Primero, lo que ustedes tienen aquí, en este centro, que pudiéramos decir el pivote de la muestra, es el mapa de Segundo Tábara. Tenía que estar en la muestra este documento, digamos, que sirvió de detonador a este momento en que en el trabajo de la brigada empiezan a proyectarse, digamos, la relación entre estas subjetividades artísticas consolidadas y toda la oralidad, la afectividad, el vínculo que se produce con el barrio. Aquí nosotros, o sea, esto fue una decisión curatorial muy importante. Aquí la van a ver. Esto que ustedes tienen aquí es lo que sostiene los dibujos, es el mapa del barrio, o sea, es una especie de matriz que sitúa, digamos, los límites fundamentales en los que el barrio se asienta como territorio. Aquí ustedes tienen. Hubo una serie de decisiones importantes desde el punto de vista curatorial. Primero, como el cuestionamiento de la autoría es un cuestionamiento que al mismo tiempo permite identificar, digamos, algunas marcas autorales en la producción de los dibujos. Los dibujos son espléndidos, son hermosos. Ustedes van a poder ver en el material o sea, en la página web, una cantidad, en el blog, además están una buena cantidad de dibujos, pueden ver el acontecimiento que está detrás del dibujo, el título, etc. Pero teníamos que tomar algunas decisiones curatoriales. Por ejemplo, no poner cédulas individuales a los dibujos.
no solamente para aplacar la autoría, a generar una visión de que de algún modo, y aunque los dibujos fueran creados luego de las observaciones de los artistas, de las elaboraciones, etcétera, tuvieran o mantuvieran ese espíritu colectivo. Aquí tampoco hay distinción, o sea, en esta pared no hay ninguna distinción de qué dibujo es de Jorge Velarde, qué dibujo es de Marco Restrepo, qué fotografía, por ejemplo, la obra de Javier Patiño. Javier Patiño se preguntó al entrar al barrio, ¿dónde está el dibujo en el barrio? O sea, uno de los elementos fundamentales de la relación con el barrio, bueno, ¿dónde está el dibujo en el barrio? El dibujo, por ejemplo, estaba de una manera importantísima en la presencia que tiene en el dibujo el tatuaje. O sea, hay una cantidad en el argot, en el idiolecto del barrio, el tatuaje es todo un lenguaje, bueno, como en todos, ¿no? En todo el lugar que tiene el tatuaje. Y está ligado a muchísimas historias que se encuentran en el barrio. Por ejemplo, la idea de preguntarse por el dibujo en el barrio es el dibujo en la marca, en la piel, las fotografías, magníficas fotografías sobre tatuajes que habitantes del barrio tienen y que guardan millones de historias, desde historias de antecedentes penales a historias amorosas, afectivas, familiares, o sea, una serie de vínculos que se dan aquí. También un elemento importante es la bitácora. Esto que ustedes ven aquí, que yo estoy manipulando, y que tuvimos que tomar decisiones museográficas, digamos, porque bueno, teníamos que poner las bitácoras son estas bitácoras físicas que hicieron los brigadistas, son unos documentos hermosísimos, llenos de esa práctica expandida de collage, escritura, dibujo, etcétera, y que estaban en estos lugares donde podían ser manipuladas, o sea, podían ser manipuladas por las personas que visitaban la muestra. Como ustedes ven aquí sobre una especie de cartografía sensible donde la fotografía, y fíjense que también aquí hubo que tomar una decisión museográfica importante, las fotografías debían conservar la impronta de esa fotografía, no de una fotografía muy elaborada técnicamente o presentada con todo el empaque que puede presentarse una fotografía, digamos, en el espacio del arte, sino que tenían que ser esas fotografías que se hacen valer como documento. Ustedes lo que tienen aquí o lo que pueden ver aquí es el mapa de Segundo Tábara, pero ya no el mapa físico, sino que sobre ese mapa sensible está la huella de esa documentación fotográfica con una serie de dibujos que presentan fundamentalmente una serie de características que son vitales al barrio. Por ejemplo, el apodo. El barrio es un barrio donde todo el mundo tiene un apodo, donde los apodos, de hecho nos pusieron apodos a nosotros, nos pusieron apodos a cada uno de nosotros. Y precisamente para encontrar, aquí es la única, pudiéramos decir, pintura en escala que aparece en el barrio, en la muestra. Es un matarife, o sea, es digamos, el matarife más el anciano, el que lleva todo el saber del faenamiento del animal y que además estaba ya en condiciones, o sea, en muy precarias condiciones de salud, o sea, ya muy anciano, ya viejo, ¿no?
y fue como una especie, no saben lo que, esta muestra, o sea, la inauguración de esta muestra, la presentación fue con el barrio, con un evento realmente que movilizó una cantidad de cuestiones sensibles, familiares, etc. Yo fíjense que estoy hablándoles y me emociono porque revivo esa experiencia que fue tan rica. O sea, aquí pueden ver ustedes una vista de la muestra. El espacio de la cuarta pared es un espacio, todo ese espacio de atrás, como ustedes ven, es un espacio de vidrio. Nosotros hicimos un montaje museográfico bien interesante. Reconozco que toda la idea de la museografía no fue exclusivamente mía, o sea, hicimos una especie de chequeo. Por ejemplo, decidimos una característica muy importante del barrio, es la característica de los pisos. O sea, tienen esos pisos de mosaicos que ya no se fabrican, y logramos buscar un linóleo que reproducía los diseños, o uno de los diseños más representativos, y en estas vitrinas, todos estos archivos que ustedes pueden ver aquí, aquí está el video, aquí estaba el video del barrio que ustedes vieron al principio de mi exposición. Todos estos elementos son del barrio, una butaca típica de la casa del barrio que se podía sentarse ahí a ver el video, la práctica del barrio. Uno de los elementos, digamos, que más nos llamó la atención es esta especie de maniquí, de sastre, que ejemplifica uno de los oficios importantes del barrio, pero que además se parece o tiene un parecido muy interesante al hermanito Gregorio. O sea, hay una devoción, de hecho ustedes lo pueden ver ahí en los materiales del blog. El barrio, hay una devoción fortísima con el hermanito Gregorio, esta especie de figura milagrosa de santo popular, que la siervita, o sea, esta señora que era como la mano del hermano Gregorio, podía curar. Incluso hay una fotografía que está muy importante ahí de una operación que hace para sacarle un tumor a un habitante del barrio, la siervita, a través de la mano del hermanito Gregorio. Y casualmente este maniquí tiene como la cara. Y hay toda, bueno, aquí tienen el mapa de Tábara, ¿no? Pues como lo montamos en la muestra, las bitácoras, les voy a poner diferentes perspectivas de la muestra. Aquí ustedes tienen, bueno, esta zona de las bitácoras que se podían, digamos, mirar esta zona con el linóleo de la especie de diseño más habitual en el barrio, y una serie de archivos. Bueno, aquí me ven a mí sentada en la butaca. Esto fue un día que estábamos agotadísimos ya en la fase final del montaje. Tenemos toda una documentación y viendo un poco el video, también el ventilador, todos estos elementos, digamos, traídos directamente del barrio, y los archivos. Además, es súpermente interesante porque no solamente el barrio Cuba está vinculado, digamos, bueno, también había ese trianguleo entre yo, cubana, el barrio, Cuba. De hecho, el video que me hicieron para el Guggenheim Museum se llama Notas para un barrio llamado Cuba, porque es todo ese encuentro raro. El barrio además era un barrio que tiene una tradición salsera tremenda, un emporio de conciertos de salsa que se hacían en el barrio, y todos estos archivos que ustedes ven aquí, que son archivos que pueden dar cuenta de
de toda esa historia, bueno, la salsa de Cuba, Puerto Rico, etcétera, el Club King, un club de fútbol que en el barrio, digamos, tiene una trayectoria histórica y es una de las sedes y fue uno de los detonadores, digamos, más importantes de los dibujos, las figuras, digamos, de la salsa, los archivos de aquí, como decidimos, que estos documentos, que eran documentos del barrio, muy queridos, que identificaban, digamos, cuando le dieron las propiedades de los terrenos a los primeros moradores, después de largas luchas, la iconografía de la lucha social, con el movimiento, con el rey del Congo, se llamaba, digamos, estaban agrupados políticamente, con ese sentido de buscar defender, digamos, su territorio, defender su fuerza, su desarrollo productivo, sus formas de vida, sus hábitos. Bueno, aquí el hermanito Gregorio, el guante de boxeo de un boxeador que fue muy famoso en el barrio, que se llama Karate Lord, que es uno de nuestros personajes fundamentales de la muestra. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, bueno, la parte de entrada a la muestra. Esto es todo una gran, diríamos, una gran práctica de psicogeografía de Diana Gardeneira, digamos, adentrándose en las características del barrio, sus lugares más representativos. Aquí ustedes tienen una mirada de la exposición hacia la ciudad. Estaba todo este centro, bueno, aquí, bueno, el texto curatorial con la obra, y un poco esto es la muestra Nacido y Criado del barrio Cuba. Voy a dejar de compartir un poquito aquí para dejarles los referentes. Voy a volver a compartir la página donde pueden encontrar, espérense, voy a compartir la página donde pueden encontrar los referentes con los que hemos trabajado. Voy a volver aquí a la página de Paralaje. Aquí pueden ver, aquí ustedes tienen el libro. Bueno, ustedes ven aquí un enlace a ISU, donde ustedes pueden ver, digamos, todo pueden mirarlo y pueden encontrar un paseo por el libro. O sea, yo voy a un poco no abusar de vuestro tiempo, porque ya creo que llevo casi 2 horas en esta exposición. Juan, que le agradezco mucho al Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia, y al proyecto Acana, les agradezco infinitamente la invitación que me han hecho a compartir este proyecto. Como les decía, no quiero irme sin dejarles la posibilidad de que exploren en el libro. Bueno, aquí ahora el enlace está lento, pero ustedes el libro tiene un diseño muy hermoso. Pueden encontrar aquí todos los materiales, lo mismo que en este enlace que yo estoy digamos, trabajando, que es el enlace que de manera tan exquisita y tan prolija nos hizo Ana Rosa Valdés, que es la editora fundamental de la revista virtual Paralaje, y que me permite a mí poder con ustedes ahora compartir, digamos, no solamente con ustedes, sino con una comunidad internacional muy vasta. Me permite compartir, o nos permite a todos los integrantes de este proyecto que de alguna manera están presentes aquí. Bueno, quiero
digamos, reconocer la presencia. Esto es un proyecto eminentemente colectivo, o sea, como decía Elías Aguirre, uno de los primeros brigadistas a partir de quien vino el proyecto, no fue en el barrio, fue con el barrio. O sea, aquí realmente hay un protagonista fundamental que es el barrio Cuba y el equipo de artistas y curadoras, en este caso yo, que hizo posible que este libro, que además, ya lo último que les quiero dejar, es que cuando ustedes van al blog de la Brigada de Dibujantes, a Nacido y Criado, ustedes se van a encontrar con algo sumamente emotivo. En la primera página del blog de Nacido y Criado, déjenme ver si me sale la primera página, no estoy segura si aquí me sale la primera página, no me sale la primera página, me sale de atrás para adelante, pero ustedes, el enlace al blog es aquí, ustedes pueden buscarlo aquí en Brigada de Dibujantes y pueden seguir el blog, pero es súper interesante, no les voy a consumir demasiado tiempo porque lo pueden tener, solo lo voy a nombrar. Fue súper interesante, nosotros no teníamos, como ustedes se darán cuenta, un libro, se hizo toda una actividad de devolución al barrio del libro, o sea, el barrio no tenía, o sea, se le devolvió su memoria a través de todos estos actores que participan en esta memoria, pero lo más interesante y lo más sensible es que no teníamos libros para darle a todo el mundo. Imagínense un barrio tan populoso, teníamos una cuota muy restringida de libros. Y cuando volvimos la segunda vez al barrio, los libros los habían fotocopiado y había una cantidad de familias que nos enseñaban su anillado, o sea, su libro que ya no es el libro original, sino el libro anillado. Y nos decían, o sea, es una experiencia sumamente emotiva. Voy a emocionar en la última parte de la conferencia, porque nos decían, no, esto se lo vamos a mandar. Ustedes saben que, igual que en Bolivia, Ecuador es un país de migrantes, donde hay una emigración fortísima en producto de las crisis económicas hacia los Estados Unidos, Italia, y era así sumamente fuerte, como te decía, esto es para mandárselo a mi familia, o sea, esa experiencia realmente, o sea, no, perdónenme que me emocioné, pero esa experiencia es una experiencia realmente, déjenme volver a mí, es una experiencia realmente relevante, es una experiencia hermosa. Y con esto le doy las gracias otra vez a Cana, a Juan, que es un amigo ya de muchos años, y a ustedes, los nuevos amigos. Espero que en algún momento nos podamos ver en vivo, ya que somos países vecinos y que compartimos muchísimas tradiciones. Y bueno, espero que al público le haya quedado, digamos, una experiencia interesante con este proyecto. Les agradezco cualquier cosa, ahí tienen un material, creo que es interesante para tomar en cuenta, y bueno, ya nos despedimos entonces. Les agradezco bueno, a quienes vean este material para que puedan también viajar por el barrio Cuba.